Miren, este tema es súper difícil porque cuando uno tiene un paciente como este, pues se vuelve fácil diagnosticar los trastornos cognitivos. Vamos a hacer un ejercicio para empezar. Esta es una de mis pacientes de hace muchísimos años que fue llevada a nuestro hospital, llegó a la emergencia. Les voy a contar un poquito de historia porque esto no lo encontramos cuando revisamos la historia clínica de nuestro hospital. Esta señora vivía en un asilo de ancianos y no tenía familia, de manera que cuando ella llegó, la llevaron porque la gente que la cuidaba la vio más deteriorada y entonces la ingresaron al hospital. Esta paciente no estaba a mi cargo, sino que yo pasé un día por ahí buscando pacientes y les digo, ¿y ella qué tiene? Y entonces me contestaron el diagnóstico, yo no me lo creía, porque es muy fácil de ver cuando hemos tenido alguna experiencia en abordar estos pacientes. De estos pacientes, ¿cuál creen que fue el diagnóstico? Se los voy a poner así para selección múltiple. Síndrome de abandono, daño cognitivo leve, enfermedad de Alzheimer o encefalitis. Les puse la respuesta entre comillas para ayudarles un poco, porque esto era lo que tenía la historia clínica, síndrome de abandono. Y pues yo realmente no me lo creía, porque yo he buscado esto en los libros y no lo encuentro nunca, en los libros de medicina interna. Y le digo yo a los residentes, miren muchachos, yo creo que esto lo tienen que cambiar porque si no yo estaría hospitalizado con todas las mujeres que me han abandonado en mi vida. La enfermedad que esta paciente tiene es enfermedad de Alzheimer y obviamente ella ya no funciona, por eso es que está en el asilo, ya no podía ni ver, ni caminar, ni siquiera se podía alimentar sola. Y entonces seguramente en una de esas descompensaciones donde la gente ya no se acuerda ni de tomar agua, pues entonces hubo que llevarla al hospital. Y es que a los médicos se nos olvida, incluso a los médicos, que el cerebro tiene muchísimas funciones y no sé en dónde, y esto lo he encontrado en muchos hospitales en el mundo. Los muchachos están aprendiendo que el cerebro se evalúa con espacio, con tiempo y con persona nada más, pero es que hay muchísimas funciones que tiene el cerebro. El hecho de que nos podamos saludar, reconocer, que nos haya dado ganas de venir a Punta Cana, que alguien organice un congreso, está motivado porque el cerebro tiene su funcionamiento y entonces cuando vamos perdiendo todo eso, es que cuando el cerebro se va degenerando, vamos perdiendo las capacidades cognitivas. Y este es solo para recordarnos, no vamos a entrar a los detalles de todo el funcionamiento. Miren, esto me lo encontré en una página, en realidad no conozco al doctor Marín, es un latinoamericano, casi estoy seguro que es venezolano, pero el asunto es que sí hay una baja sensibilidad tanto profesional como de la sociedad en general por reconocer a los pacientes que están teniendo demencia en el mundo entero. A pesar de que ya sabemos desde hace mucho tiempo que la demencia senil en realidad no existe, esta baja sensibilidad a reconocer los síntomas podría ser la causante de que estemos tardando mucho en diagnosticar los casos de demencia, cualquiera que ésta sea su causa. Así, ahí en este artículo hay un resumen muy interesante porque realmente se han construido muchas formas de tratar de reconocer temprano los síntomas demenciales. Y ahí vino un constructo que le llamaron el deterioro cognitivo mínimo, que es, esto no es nuevo, tiene muchísimos años, y con el intento de reconocer el daño cognitivo mínimo fue que se intentó diagnosticar más temprano la demencia y pues se han utilizado muchísimos métodos para esto. Vamos a analizar algunos de ellos más adelante, pero creo que lo que es importante es que nosotros deberíamos de tener conocimiento de que hay muchísimas causas de deterioro cognitivo que llevan a demencia. Aquí hago una lista rápida, no vamos a entrar en el detalle de eso, pero la mayoría de los pacientes que desarrollan demencia tienen enfermedad de Alzheimer, es como el 70% dependiendo de los estudios, 66 punto algo por ciento dicen exactamente los americanos. La enfermedad de Pick, las atrofias focales corticales. También hay otras enfermedades que se acompañan con demencia, como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington, la parálisis supranuclear progresiva, la enfermedad de Wilson.
Hay incluso la hidrocefalia normotensa puede causar demencia, enfermedades que lastiman la sustancia blanca como la esclerosis múltiple, el SIDA mismo, y lo que es muy común es las lesiones vasculares que estamos encontrando en el cerebro causadas por enfermedad lacunar cerebral, múltiples infartos, lo que se llamaba antes la enfermedad de Binswanger, y muy importante la diabetes. Por supuesto, hay otro montón de cosas que nos lastiman en el cerebro, muy importante las enfermedades infecciosas que se acompañan al SIDA o bien, ahora que son muy comunes los trastornos inmunomoduladores, estamos encontrando gente que tiene virus CK, virus JC, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que afortunadamente no es tan frecuente, pero hay enfermedades endócrinas también que se acompañan, aparte de la diabetes, con lesiones cerebrales, la noxioisquemia, el trauma, las neoplasias incluso pueden ser causa de deterioro cognitivo. Es muy importante considerar realmente que hay enfermedades que son un factor de riesgo para desarrollar deterioro cognitivo y demencia. La diabetes es probablemente muy importante y eso está bien estudiado en múltiples artículos. Aquí puse una llamada hacia un artículo que aparece acerca de una población mexicana y ustedes vean, solo con el hecho de tener diabetes en un seguimiento de 15 años, se dobla la capacidad de tener demencia. Entonces yo creo que estuvimos muy acostumbrados a saber que habían órganos blancos en la diabetes, pero es que la diabetes no lastima solo órganos blancos, lastima absolutamente todo. Estamos acostumbrados, por supuesto, a ver los infartos grandes, el famoso stroke en los cerebros de pacientes diabéticos, pero el que no llega a desarrollar infartos claros también está en riesgo de desarrollar demencia, porque igual su microcirculación se sigue afectando. El problema es cómo encontramos rápidamente la existencia de estas lesiones cognitivas. Bueno, aquí se me coló una en español, pero creo que es la siguiente igual, para que la plática sea en Spanglish. Esto estaba definido en el DSM-4 y sigue apareciendo en el siguiente DSM como el paciente que tiene quejas de memoria, pero que sigue teniendo sus actividades de la vida diaria normal, que tienen en general una función cognitiva normal, pero que tienen una memoria anormal para la edad y que no cumplen los criterios para demencia. O sea, nos quedamos igual porque seguimos con la misma dificultad de encontrar a los pacientes. Ahí están los autores de este constructo que fue el daño cognitivo mínimo. Y el problema entonces es que cuando la gente y los grupos querían encontrar a los pacientes tempranamente, hubo, en base a esta construcción de la definición de daño cognitivo mínimo, es que teníamos que hacer o validar dos grupos, básicamente. Uno en el que había que encontrar pacientes que eran sometidos a un montón de pruebas de imágenes que son fáciles de realizar en donde existen, pero en donde no existen o no se tienen los criterios para poder hacer los estudios de imágenes o el análisis de líquido cefalorraquídeo, el criterio tiene que ser clínico. Y ahí es donde entonces estamos en problemas, porque en realidad lo que tenemos que conocer es que hay varias manifestaciones que nos anuncian que vamos a tener deterioro cognitivo. De lo más frecuente que tenemos es probablemente los síntomas psicológicos y conductuales. Y esto está publicado desde el 2010, es un estudio muy, muy grande acerca de cómo se comportan los pacientes que están teniendo deterioro cognitivo. Ya luego les voy a contar un caso. Casi el 86% de los pacientes que desarrollaron demencia pasan por desarrollo cognitivo presentando síntomas psicológicos y conductuales. Ahora, pero ¿cuáles son estos síntomas? Y es que son un montón. Usualmente tenemos la idea de que al deteriorarse el cerebro, que en realidad no se deteriora solo en el anciano, y esa es una pregunta que nos gusta hacer en el hospital, es ¿cuándo empieza el envejecimiento? Y hasta los médicos tienen problema con esto, y lo que no sabemos y que no nos acordamos es que empezamos a envejecer desde los 20 años los hombres y desde los 18 las mujeres. Teóricamente, el cerebro debería ser el último órgano en enfermarse.
porque ya sabemos, ¿verdad? Pasamos los 40 y tenemos que usar lentes para leer. Y así es como nos vamos degenerando. Después de los 50 se disminuye la masa muscular y todos los órganos van atrofiándose conforme pasa la edad. Pero teóricamente el cerebro debería ser el último, porque tiene un mecanismo de autorrescate. De manera que si los síntomas psicológicos empiezan muy temprano, hay que ponerle atención al paciente. Tan solo los cambios afectivos son importantes, es decir, usualmente tenemos pacientes que eran muy afables y se vuelven gruñones, enojados, y esto es como que lo tenemos en la mente de que así son los viejitos, ¿no? Pero no es así. O sea, lo que hay que ponerle atención es al cambio en el tiempo de la forma en que se conducen las personas. Por supuesto que mientras más avanzados son los síntomas, pueden aparecer las delusiones, las alucinaciones, la gente que se pone muy agresiva, la disforia. La depresión es un síntoma muy importante, ansiedad, la apatía, la indiferencia. Un paciente que le gustaba ir al cine, ahora ya no quiere ir porque se aburre en el cine, eso hay que ponerle atención porque puede ser un síntoma inicial que ya anuncia el aparecimiento de daño cognitivo. Por supuesto tenemos todas estas escalas que uno puede utilizar, pero el problema de estas escalas es que son muy largas. Necesitan un equipo especial, a veces necesitan psiquiatras, psicólogos, y es complicadísimo hacer el diagnóstico de daño cognitivo mínimo cuando uno no tiene un equipo, y especialmente si usted trabaja en un hospital en donde le dan 5 o 15 minutos para ver pacientes, se vuelve súper complicado estar haciendo todo este análisis académico en el análisis de los pacientes. Así que lo que terminamos haciendo nosotros y estamos tratando de construir estudios es que invitamos a los médicos a hacer lo más rápido que puedan un registro en el tiempo de cómo se comporta su paciente con el Mini-Mental Test Examination. Este test tiene 30 preguntas, se califica en 30 preguntas y clásicamente está hecho para detectar la demencia cuando el paciente tiene menos de 25 puntos. Pero hay que ponerle atención cómo cambia en el tiempo. O sea, un paciente puede tener 28 puntos y dentro de 2 años baja a 24. Y aunque no clasifica claramente como demencia, anuncia que el paciente tiene daño cognitivo. Hay otros test que uno puede realizar rápidamente en el consultorio. Este es el test del reloj. Después de esto les cuento el caso. El test es súper fácil de hacer, le pide al paciente, le da indicaciones simples de que haga un reloj en una página y normalmente el paciente lo tiene que hacer como en el dibujo, como en el video. Y entonces tiene que poner una esfera y ponerle las horas claramente al paciente. Creo que allá se acabó. No, ahí todavía continúa. Tiene que poner claramente. Lo normal es que uno divida el reloj en 4 cuadrantes poniendo primero las horas en las esquinas. Eso es lo normal. ¿Okay? Si usted tiene que observar al paciente si se equivoca. Esta es, por supuesto, la ejecución de un paciente que lo está haciendo en forma normal. Y observen que aunque no es perfecto, por supuesto, está bastante cerca, no era dibujante. Siempre si el paciente se queja, mire, yo no soy buen dibujante, ya eso le anuncia que no está muy seguro de lo que va a hacer. ¿Eh? Esta es la gráfica de un paciente mío. El paciente llegó, lo llevaron casi a la fuerza porque se le estaban olvidando las cosas y es que era un tipo muy inteligente, tenía un taller de carros al que se había dedicado toda su vida y él era todo en el taller. Él hacía las cuentas, él pagaba cuentas, hacía los cheques, controlaba el personal. Y cuando llega conmigo, tenía 3 años en los que habían notado confusión en el paciente. Lo primero que notaron es que se dedicó más al taller. Ese es un cambio en el tiempo acerca de su conducta. Lo llevaron conmigo hasta que ya empezó a cometer errores garrafales en los cheques y observen su gráfica. Este paciente, a pesar de que no le habían hecho caso, estaba claramente demenciado. Tenía enfermedad de Alzheimer muy temprano con 62 años. Esta es una de las gráficas de la tomografía de emisión de positrones que puede detectar la enfermedad de Alzheimer incluso hasta 10 años antes de que el paciente tenga síntomas.
O sea, es complicadísimo. Cuando uno tiene el acceso a esta tecnología, pues es súper fácil, pero en Latinoamérica, muchísimos países todavía tenemos deficiencia de estos estudios. Y esto, para resumir, y tal vez para ser más incisivos en lo que ya los maestros dijeron antes, es que esto está publicado hace una semana en el British Journal. Lo que hay que hacer es tratar de prevenir la demencia y el daño cognitivo. ¿Cómo se previene esto? Uno pensaría que es difícil y no. Incluso en el anciano está súper demostrado que mejorando los factores de riesgos disminuye la incidencia y la prevalencia de la demencia. Y es más, se retarda la aparición de los síntomas cognitivos. Así que si el paciente le recomendamos, incluso después de 60 años, que tenga una dieta saludable, que haga un buen ejercicio físico, que tenga actividad cognitiva constante, que deje de fumar y que no beba, hace que se disminuya notablemente la aparición del daño cognitivo y de todas las cantidades de demencia que tienen un factor de riesgo. Evidentemente, disminuyendo también el control de la diabetes y de la hipertensión, se disminuye. Eso está súper demostrado y hay abundante evidencia alrededor. Espero que esto sea suficiente para que nos acompañen algún día en Guatemala. Esta es una fotografía del lago de Atitlán y he estado muy complacido de estar aquí con ustedes. Y bueno, ya aparte de saludarlos, sigo vivo después de la mañana.